en castellano llano, largo y tendido. Nos cuesta siquiera pensar en cómo sería la vida sin lo que hoy damos por seguro, por sentado. ¿Te imaginas vivir sin teléfono, por ejemplo, o sin televisión? Pero por milenios los humanos vivieron sin nada de eso. Mi propia vida tuvo una época sin televisor. El primero en casa apareció cuando yo tenía ya 7 años. Y solo entonces con una imagen fija en blanco y negro y poquísimos programas. Hoy, ¿cuántos días pasamos sin horas y horas de televisión? ¿O quién la ve solo en blanco y negro? Hoy tampoco podemos movernos, ni prender luces, ni hacer casi nada sin el petróleo y sus plásticos derivados. Es difícil no encontrar algo de petróleo alrededor. Esto es mayormente petróleo. Esto y esto son casi todo petróleo. Pero cuando se acabe, y se acabará el petróleo, recordaremos al petróleo como hoy recordamos la arcaica televisión en blanco y negro. Lo mismo pasa con las computadoras. Hace solo décadas, ¿cuál era el procesador de palabras más usado? La máquina de escribir IBM Selectric. ¿Y cuántos hoy escriben en una máquina de escribir? Pero las computadoras cuánticas, que casi ya están aquí, harán ver como arcaicas máquinas IBM Selectric hasta las computadoras, supercomputadoras de hoy. Vida sin petróleo y sin laptops. De eso empezaremos a hablar hoy en castellano llano, largo y tendido, porque para allá vamos. Que les aproveche. Episodio 3. El milagro electrónico. En un espacio anterior mencionábamos que una de las causas menos conocidas de que los nazis perdieran la guerra que ellos mismos desataron sobre el resto de la humanidad hace unos 65 años, la Segunda Guerra Mundial, fue que Alemania virtualmente se quedó sin el petróleo suficiente para mantener operando su inmensa maquinaria militar. Recurso que en cambio los aliados, Estados Unidos y la Unión Soviética, tenían en mucha abundancia. Un papel también importante, aunque menos conocido todavía, lo jugó el hecho de que Inglaterra lograra descifrar el código ultra secreto que los nazis usaban para enviar las órdenes de ataque a sus tropas, aviones, buques de superficie y submarinos, pudiendo así los aliados evitar dichos ataques o prepararse mejor para ellos sin que se enterara la contrainteligencia alemana. Para hacer secreto un mensaje se usa lo que se llama la encriptación, que es una técnica que cambia los elementos de dicho mensaje usando la combinatoria matemática y el azar, se diría como quien revuelve una baraja, de modo que el mismo se hace indescifrable para cualquiera que no posea el código, o sea, la clave que permita identificar la estructura original de los elementos dentro de una gran cantidad de posibles combinaciones. La encriptación y el descifrado de mensajes codificados constituyen las técnicas de la llamada criptología. Y en el inicio de la Segunda Guerra Mundial, estas técnicas estaban en pañales. Los nazis habían inventado una máquina de encriptación automática de mensajes militares llamada Enigma, a la cual alimentaban una clave distinta cada día y la que barajaba los mensajes escondiendo su significado detrás de tantos miles de posibles combinaciones que resultaban materialmente imposibles de descifrar a tiempo, incluso para los mejores criptólogos de entonces, trabajando a todo meter noche y día en los servicios de inteligencia británicos. Un brillante lógico matemático inglés llamado Alan Turing convenció a dirigentes claves de su gobierno de que los analistas humanos jamás podrían contra Enigma y que la única manera de derrotar a esta máquina era enfrentarle otra máquina capaz de aplicar el análisis combinatorio a una velocidad muy alta, imposible para el ser humano. Turing concibió el diseño lógico de tal máquina y con un pequeño y ultra secreto grupo de matemáticos y criptoanalistas colaboradores, trabajó durante penosos años
en su construcción y prueba, hasta que en efecto logró echarla a andar y descifrar los secretos mensajes nazis antes de que los ataques ocurrieran y antes de que la máquina Enigma recibiera una nueva clave todos los días. Este extraordinario logro de inteligencia contribuyó a evitar incontables bajas aliadas y a acortar la guerra. Pero era tan súper, ultra, recontra secreto que en su momento solo un puñado de personas lo conocían en toda la Gran Bretaña. Y el alto mando militar, a pesar de que desde entonces pudo evitar todos los ataques alemanes, hasta dejó adrede que algunos ocurrieran sin responder, como el hundimiento de buques mercantes por submarinos, etc., para evitar que los alemanes siquiera sospecharan que su código Enigma había sido descifrado. En nuestro espacio anterior indicábamos cómo el extraordinario logro de inteligencia del doctor Alan Turing al descifrar la ultrasecreta máquina Enigma que usaban los nazis para codificar sus mensajes de guerra fue uno de los factores hasta ahora menos conocidos que permitió a los aliados no solo ganar la Segunda Guerra Mundial, sino también acortarla, evitando incontables bajas aliadas. Pues bien, las máquinas inventadas por el genio inglés para lograr dicha hazaña, que desde entonces se conocen como máquinas Turing, operan con un lenguaje matemático llamado binario, en el que cada elemento de información, que hoy llamamos bit, o sea, bit, puede tener el valor de 0 o el valor de 1. Por lo que, en efecto, las máquinas Turing fueron nada más ni nada menos que los primeros ejemplos de lo que hoy llamamos computadoras. En su época, Turing trabajó con relays eléctricos y elementos mecánicos móviles, pesados y ruidosos, pero desde que se inventó el transistor y se encontró la manera de imprimir microcircuitos cada vez más miniaturizados sobre pequeñas hojuelas del material llamado silicón, lo que se conoce como chips, las máquinas Turing o computadoras han alcanzado velocidades y poder de cálculo jamás soñados por su inventor. Un transistor es una especie de switch, o sea, un interruptor que puede estar apagado con valor de 0 o prendido con valor de 1 y constituye la base moderna para la aplicación del lenguaje binario. Con el advenimiento de la miniaturización de circuitos en chips de silicón, el número de transistores que puede tener una computadora ha aumentado de forma explosiva desde finales del siglo XX, incrementando del mismo modo el poder y la velocidad de estas máquinas. Esto dio lugar a la llamada ley de Moore, según la cual el poder de las computadoras, medido por el número de sus transistores, se duplica cada más o menos 2 años, como se ve en la gráfica, hasta llegar a las llamadas supercomputadoras de hoy, capaces de lo que en una época se consideraron cálculos milagrosos, imposibles de hacer solo hace décadas, y que dejarían boquiabierto al mismo Dr. Turing. En nuestro espacio anterior hablábamos de la llamada ley de Moore, según la cual el poder de las computadoras, medido por el número de sus transistores, se ha venido duplicando cada más o menos 2 años, hasta llegar a las llamadas supercomputadoras de hoy, capaces de hacer rutinariamente lo que una vez se consideraron cálculos milagrosos, imposibles hace solo décadas, y que dejarían boquiabierto al mismo Dr. Turing, inventor de la primera computadora. En efecto, si la máquina Turing original se enfrentó al reto de descifrar una encriptación considerada entonces imposible de penetrar, como la de la máquina secreta nazi Enigma, las supercomputadoras de hoy se enfrentan a problemas inmensamente más complejos. Uno de estos problemas es el de descifrar el código genético, esa especie de manual que se encierra en la sustancia llamada ADN en los genes y que tiene las instrucciones
de cómo hacer todo lo que hace cada organismo, desde los simples y microscópicos hasta los complicados y macroscópicos. O sea, no importando si se trata de una amiba en medio del océano o de un organismo superior, complejo y pensante como el ser humano. Este código es de lo más complejo que existe en el universo. Para que se den una idea, cada molécula de ADN es como una cadena microscópica que tiene 3.000 millones de eslabones, que se llaman nucleótidos. Y si todos estos eslabones en los genes de los 3 trillones de células que tenemos en el cuerpo humano se pusieran en fila, llegarían de aquí al Sol, ida y vuelta, más de 150 veces. El código del ADN, que se llama genoma, es tan intrincado que según el doctor Eadie, en el libro Blueprints de 1989, el número de posibles combinaciones de sus componentes son tantos millones de trillones de cuatrillones que si quisiéramos escribir este número sobre papel, después del número 1, quizá tendríamos que llenar varios millones de páginas de ceros. Eadie calculó que comenzando hoy a escribir los ceros de a 1 por segundo y sin tomar tiempo para actividades como comer, dormir o ir al baño, terminaríamos en unos 30 o 40 años. Esta cifra es tan enorme que descifrar el genoma humano una vez se juzgó imposible. Pues bien, las supercomputadoras lo hicieron posible. Pero aún con estas, se estimaba que el proyecto que lo consiguió, llamado Proyecto Genoma Humano, lanzado en 1990, tardaría 15 años en concluir. Cuando este trabajo se completó finalmente, el genoma humano ocupó una enciclopedia de 262.000 páginas con un peso de cerca de media tonelada. Pero la aceleración del poder computacional nunca se detuvo y esta hazaña terminó lográndose, de hecho, en solo 13 años. Así son de poderosas las supercomputadoras de hoy. Ahora bien, resulta que ya se ha diseñado un tipo nuevo y completamente revolucionario de computadoras, inmensamente más avanzadas que las máquinas Turing, y que harán ver como juegos de niños imberbes a los llamados cálculos milagrosos y a nuestras actuales supercomputadoras como antiguallas más anacrónicas que lo que hoy son para nosotros las máquinas de escribir IBM Selectric. Para seguir aprendiendo sobre estas nuevas e insólitas máquinas llamadas computadoras cuánticas, puedes mirar nuestros próximos espacios o, si lo prefieres, puedes acceder ahora mismo y compartir el contenido de nuestro canal digital que aparece en pantalla. Mientras tanto, amigos remotos, celebremos que tenemos la capacidad de aprender lo que aún no sabemos y que hoy ustedes y yo quizás sabemos un poquito más. Hasta la próxima.